Bueno, en este nuevo video vamos a calcular pues las medidas de unos balsos para construir una cometa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a plantear aquí la situación o dibujar la situación que se nos plantea y nos dice que los lados de una cometa son de 80 centímetros y de 120 centímetros. En base en ello, nos piden calcular las longitudes de las diagonales, es decir, esa longitud azul y esta longitud roja. Bueno, para ello vamos a poner la información que nos han entregado. Nos dicen que los lados miden 80 centímetros y 120 centímetros. Adicional nos dicen que sus ángulos son 70 grados y 45,54 grados. Listo, vamos a calcular las longitudes de estos diagonales. Como es un rombo, ya sabemos que este lado también mide 80 centímetros y este lado mide 120 centímetros. Listo. Primera situación que podemos encontrarnos. El primer triángulo que tenemos sería este y tenemos eh, ángulo de cuánto? 70 grados. 80 centímetros y 80 centímetros el otro lado. Recordemos que si tenemos dos lados y tenemos el ángulo formado por ellos dos, podemos utilizar el teorema del coseno. Entonces vamos a calcular esta distancia de abajo, que la vamos a llamar d1, por el teorema del coseno. Y el teorema del coseno me dice que d1 es igual a la raíz cuadrada del primero al cuadrado, 80 al cuadrado, más el segundo al cuadrado, 80 al cuadrado, menos dos veces el primero por el segundo, por el coseno del ángulo entre ellos dos, que sería 70 grados. Realizando esa operación en la calculadora, vamos a obtener que d1, es decir, la primera diagonal o la diagonal azul, nos va a medir 91,77 centímetros. Listo, ya tenemos la diagonal azul. Entonces, esta es la respuesta a la diagonal azul. Ahora vamos a plantear la segunda situación para calcular la otra diagonal. En la segunda situación que tengo mi diagonal roja grande formada por estos dos lados y tengo que este lado mide 80, que este lado mide 120, pero en este caso tengo que encontrar este ángulo. ¿Cómo vamos a encontrar este ángulo? Sencillo. Este ángulo es la mitad de este, por ende vale 35. Este ángulo es la mitad de este, y este es 45,54 dividido entre 2, nos va a dar 22,77 grados. Este ángulo mide 22,77 grados. Ahora recordemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Por ende, este ángulo, que es el que me interesa, mide 122,23 grados. Listo, voy a calcular esta distancia o esta diagonal, que voy a llamar diagonal 2, y si tengo dos lados y el ángulo formado por esos dos ángulos, por esos dos lados, digo, voy a utilizar nuevamente el teorema del coseno. La diagonal 2 será igual, primer lado al cuadrado, 80 al cuadrado, más
segundo lado al cuadrado, 120 al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo por el coseno del ángulo que se forman entre los dos. Sería por el coseno de 122,23 grados. Cerramos y realizamos esta operación en la calculadora, lo cual nos va a dar que la diagonal 2 es igual a 176,18 centímetros. Y esta es la longitud de la diagonal roja. Entonces, para construir las diagonales, aquí el problema nos dice que utilice la ley del coseno, pues efectivamente la utilizamos. Ya las tenemos. Diagonal 1, 176,18 centímetros, que sería esta diagonal roja. Diagonal 2, 91,77, que sería esta diagonal azul. ¿Listo? Espero haya sido claro este video y hayan podido entender el problema. Se despide de ustedes nuevamente, Diego Origami.